Mis hermanos, les invito en este momento a leer una vez más la palabra de Dios. Leemos lo que la Biblia narra y dice en el Evangelio de Lucas, que es uno de los 2 evangelios que contienen la historia de la Navidad. Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer en este momento uno de los versículos centrales de este relato, uno de los textos fundamentales de esta narración. Capítulo 2, versículo 11, Evangelio de Lucas, donde dice la Biblia que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy, leemos de nuevo, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta buena nueva, esta noticia preciosa. Y Padre, oramos que nos ayudes a entender tu palabra. Y nos ayudes, Señor, a recordar a Cristo, a tenerlo presente y a recordar lo que es en realidad la Navidad. Bendice, Señor, este momento, que tu gracia nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. En estos días leí un titular de un medio de comunicación que me dejó sorprendido. El titular decía: suspenden la Navidad en Londres. Y la verdad es que me dejó sorprendido por la implicación de esta frase. Después he continuado escuchando frases semejantes: suspenden la Navidad, prohíben la Navidad, o cosas como esta: no habrá Navidad en este año. Y me pregunto si en realidad estamos entendiendo de qué se trata la Navidad, si estamos entendiendo realmente qué es la Navidad. Porque si la Navidad es una serie de celebraciones, de fiestas, de eventos públicos con presentaciones de artistas multitudinarias, entonces se entendería que se suspenda la Navidad. Si la Navidad consiste en grandes celebraciones en lugares públicos, en hoteles, con la reunión masiva de mucha gente, entonces se entiende lo que significa suspender la Navidad. Si la Navidad es una reunión casera con muchos amigos y con muchos familiares, entenderíamos también la idea de la suspensión de la Navidad. De hecho, en ocasiones hemos celebrado nosotros mismos la Navidad de esa manera, y recuerdo particularmente de algunos pocos años atrás, cuando nos reunimos en un lugar común de un área habitacional donde vivía un hermano de nuestra iglesia, y varias familias de nuestra congregación nos reunimos en ese lugar para la gran celebración de este tiempo, de esta época navideña. Así que si estamos hablando de este tipo de cosas, pues tal vez entenderíamos bien o comprenderíamos mejor cuando se dice que se suspende la Navidad. Porque efectivamente la pandemia que estamos viviendo, y a pesar de que no siempre se ha respetado o se respetan todas las medidas de precaución, las medidas de salud pública, la verdad es que la pandemia ha afectado las celebraciones que comúnmente nosotros llevamos a cabo en este tiempo de Navidad. Pero a pesar de eso, nosotros no podemos hablar de la suspensión de la Navidad,
porque la Navidad no puede ser suspendida. La Navidad ya ha sido, la Navidad ya es y la Navidad ya será. El pasaje que hemos leído en esta noche nos explica bien esta verdad y nos contesta la pregunta: ¿qué es la Navidad? ¿Será que la Navidad es simplemente una gran celebración, una gran fiesta multitudinaria? ¿Será que la Navidad es una comilona familiar? Aunque ciertamente nos reunimos en familia y lo hacemos con mucha alegría cuando podemos hacerlo. ¿Será que la Navidad es solamente un intercambio de regalos entre nosotros? ¿O es que la Navidad es otra cosa? La palabra de Dios nos dice que efectivamente estamos hablando de algo distinto cuando hablamos de la Navidad. El capítulo 2, versículo 11, resume de una manera perfecta el significado de la Navidad. Este texto nos contesta la pregunta: ¿qué es la Navidad? Y al leerlo, y al meditarlo, y al pensar en lo que dice la palabra de Dios en este lugar, nos damos cuenta, en primer término, de que la Navidad es el nacimiento de el Salvador. La palabra de Dios narra los eventos que rodearon el nacimiento de Jesús. El emperador Augusto César había decretado que se hiciese un censo en toda esa zona, y esa era una práctica más o menos regular en ciertas zonas del Imperio Romano. Y por lo tanto, José y María, la Virgen, embarazada ya y cerca de dar a luz, viajan de la ciudad de Nazaret, de la pequeña ciudad de Nazaret, hasta la pequeña villa de Belén, de donde era oriundo José y quizás María. Y entonces, después de una travesía que probablemente no sería nada cómoda para una mujer en su situación, dice la palabra de Dios en el verso 7 de Lucas, que ella dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, la palabra de Dios señala que los ángeles prorrumpieron en gozo, en cántico alegre, y allí en la cercanía de aquel lugar donde estaban los pastores cuidando a su rebaño, apareció un resplandor glorioso. Dice la Biblia en el versículo 9 que la gloria de Dios, la gloria del Señor, inundó toda aquella zona. Nos imaginamos el impacto de esa visión extraordinaria que recibieron aquellos humildes pastores. Y el ángel entonces proclamó el gran mensaje: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Navidad es el nacimiento del Salvador del mundo. La Navidad es el advenimiento del Salvador, de la salvación. La propia María, cuando adora al Señor, reconoce esa verdad, tal vez recordando las palabras del ángel Gabriel cuando le dijo que ella tendría un hijo que llamaría su nombre Jesús. Tal vez recordando el diálogo que eventualmente habría tenido con José, su esposo, quien había también recibido la visión del ángel, que le había dicho
que la Virgen concebiría del Espíritu Santo y que daría un hijo a luz, que llamaría Jesús, y el ángel le explicó que se llamaría Jesús porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Así que tal vez María, recordando eso, prorrumpe en alabanza, una alabanza registrada en el Evangelio de Lucas, cuando dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Zacarías, el padre de Juan, quien sería el precursor del Mesías, del Salvador, prorrumpe también en alabanza diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. La Navidad, hermanos amigos, es eso. La Navidad es el advenimiento del Salvador del mundo. Jesucristo es, dice la Biblia, el Salvador. Cristo es el Salvador del mundo. La salvación ha llegado en la persona y la obra de Jesucristo. Cuando Jesús visita al publicano Zaqueo, después de aquel encuentro extraordinario que transformó la vida de este hombre, Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la verdad es que cuando Cristo nace en Belén, la salvación llegó al mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Cristo salva al pecador de la culpa de su pecado. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el verso 29, dice la Biblia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el sacrificio que Dios ofrece por nuestros pecados. Jesucristo es la ofrenda que Dios ofrece por nuestras iniquidades. Cristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. El pecado es una mancha que se produce en el corazón del hombre. El pecado es una realidad que entorpece la relación del hombre con Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aliena de la presencia de Dios. El pecado nos separa del Señor. Pero la palabra de Dios dice que Cristo es aquel que perdona nuestros pecados. Tú puedes recibir el perdón de tus pecados, la absolución de tus pecados a través de la sangre de Jesucristo. Tú puedes recibir la completa justificación, como dice la Biblia. Tú puedes tener la total y completa limpieza de tus pecados en tu corazón a través de la sangre de Cristo, porque Cristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados, para limpiarlos de toda maldad. Jesucristo es el Salvador del mundo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, capítulo 8 de la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 14, dice la Biblia: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Solo Jesucristo, escucha, solo Jesucristo puede limpiar tu conciencia. Solo Jesucristo puede limpiar tu alma. Solo Jesucristo puede quitar la culpa y la mancha que el pecado produce, porque Jesucristo es el Salvador que ha venido como ofrenda por nuestros pecados. Dice Apocalipsis capítulo 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
A Él sea gloria e imperio por los siglos. No hay una manera como tú puedas deshacerte de tus pecados. No hay una forma como puedas desconocer la realidad que te aparta de Dios. Pero Dios ha provisto el remedio. Dios ha provisto la solución en la persona y en la obra de Jesucristo. La Navidad es eso. La Navidad es el advenimiento del Salvador del mundo a esta tierra. La Navidad es el acceso a la salvación. A través de Jesucristo, tú puedes ser reconciliado con Dios. A través de Jesucristo, tu relación con Dios puede ser restaurada. A través de Cristo se puede establecer un puente de comunicación entre tú y Dios. A través de Jesucristo tu vida puede ser transformada. A través de Cristo la vida de Dios, la vida eterna y abundante, se puede instalar en tu corazón. A través de Jesucristo, a través de Cristo, la vida eterna puede llegar a tu alma. A través de Cristo, la esperanza de morar con Dios en la presencia del Señor pueden ser una posesión real, porque Cristo es el Señor y Salvador del mundo. La palabra de Dios afirma de forma categórica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el verso número 12, escucha bien. La Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, dice la Biblia, dice el propio Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Los hombres no pueden salvarte. Las religiones no pueden salvarte. Las buenas obras no pueden salvarte. Los ministros religiosos no pueden salvarte. Los líderes o pretendidos líderes religiosos no pueden hacer la salvación por ti. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Él es el Salvador del mundo. La Navidad consiste en eso. Es el nacimiento del Salvador. El ángel proclama a los pastores sorprendidos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Navidad es el advenimiento de la salvación a este mundo. Y es importante saberlo. Pero aún más importante que saber esa gran noticia, esa buena nueva, es tener la experiencia personal de la salvación, el encuentro personal con Jesucristo. Es importante tener la noticia en nuestros corazones y en nuestras almas, pero más importante que todo es poder abrir nuestros corazones a Jesucristo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, la palabra de Dios que hemos leído ya dice que la Virgen acostó al niño en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Y qué triste es pensar que en el día de hoy hay tanta gente que no tiene lugar para el Señor en sus corazones, que simplemente tiene una especie de creencia abstracta, de creencia aérea, en algo, comillas, en un Dios indefinido, que simplemente tiene noticias acerca de estas verdades, pero que no ha tenido un encuentro personal que transforme su vida, que perdone sus pecados y que los salve de la eterna condenación. El Evangelio de Juan dice, hablando de Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta noche, el Salvador puede ser tu Salvador. Esta noche, la salvación que ha llegado al mundo en la persona de Jesucristo puede llegar a tu corazón. Esta noche puede haber lugar en tu alma, en tu corazón, en tu vida para Cristo. Esta noche tú puedes recibir a Jesús, darle la bienvenida en tu alma, pedirle que perdone tus pecados, que transforme tu vida, que inscriba tu nombre en el libro de la vida, que hoy te dé la salvación. Hace unos cuantos meses, alguien estuvo escuchando un mensaje como este, en medio de esta tremenda pandemia. Alguien que había sido invitado muchas veces a nuestro templo, nuestra iglesia, pero que nunca había accedido a llegar. Accedió un día a sintonizar nuestro culto. Y según me cuentan, lo hizo para salir de la persona que continuamente le estaba invitando y diciéndole: tú debes de venir al templo. Después, cuando ya el templo se cerró, tú debes de conectarte con los cultos. Le mandaba continuamente el link para que se sintonizara el servicio, y esa persona no lo hacía nunca, pero ese día decidió que para salir del paso, pues iba a sintonizar el culto, y lo sintonizó. Y ese día cuenta en su experiencia que se dio cuenta del vacío que tenía en su corazón, en su alma. Y al final del servicio, cuando hicimos esta invitación que te hacemos en este momento, dile a Cristo que perdone tus pecados, dile a Cristo que transforme tu vida, dile a Cristo en este día que tú crees en Él como tu Salvador. Él lo hizo. Y el testimonio es que a partir de ese día, al otro día, a partir de los próximos días, empezó a cambiar su vida. Empezó a desear a Dios en su vida. Su vida cambió. Empezó a mirar y a tratar a su esposa, a su hijo, de una forma diferente. Y en su testimonio dice que ahora espera con ansiedad los cultos nuestros, las reuniones, las celebraciones, los mensajes, para seguir nutriendo su alma de la salvación, porque tiene un gran gozo en el corazón por la salvación que el Señor le ha dado. Oh, sí, esta noche esa puede ser tu experiencia. Esta noche también tú puedes probar a Jesucristo, probar el Salvador, la salvación. Hoy puede llegar a tu alma, como llegó a este hombre, como ha llegado a tantos hombres y mujeres, por medio de la fe en Jesucristo. La Navidad no puede ser suspendida, no puede ser prohibida ni erradicada, porque la Navidad es el nacimiento del Salvador. Y Cristo es el Salvador que tú necesitas invocar en este día. Pero si leemos el pasaje completo y contestamos la pregunta, ¿qué es la Navidad? Además de decir que la Navidad es el nacimiento del Salvador, tenemos también que decir que la Navidad es el nacimiento del Cristo. Ahora, hay gente que no sabe que este término Cristo originalmente no es un nombre, sino un título. Cristo es la traducción griega del título Mesías o Mesaya en hebreo, y ambas palabras significan ungido. Ungido. En el capítulo 2 de aquí de Lucas encontramos esa palabra
traducida como ungido. Se dice allí que Simeón, este anciano que se reunía, se iba al templo y esperaba la llegada del Señor, dice el capítulo 2, versículo 26, que se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Ahora, la razón por la que este término se emplea, ungido, es porque en la antigüedad los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos para su función, es decir, se derramaba aceite sobre la cabeza del recién nombrado rey, el recién escogido rey, o el profeta o el sacerdote seleccionado. Se derramaba aceite sobre su cabeza en señal de la separación de este hombre a esta función. Este hombre sería separado como profeta o como sacerdote o como rey para el servicio de Dios. Y esta palabra Mesías, traducida en el Nuevo Testamento como Cristo, vino a estar asociada con una promesa. En el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios ha prometido el advenimiento del ungido del Señor. El ungido del Señor, que sería, según se dice en la ley de Dios, sería un profeta aún más grande que Moisés. El Mesías tendría esa función profética, que sería un sacerdote, no de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. En el Salmo 110 se dice, verso 1, dijo el Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y un poco más adelante dice en el verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mesías tendría una función sacerdotal, profética, sacerdotal y real de la descendencia de David. En la Escritura dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, hay una profecía clara que vincula la descendencia de David con este personaje prometido, con este profeta y más que profeta, con este sacerdote y más que sacerdote que vincularía a los hombres con Dios, que traería el mensaje del reino de Dios. Isaías capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y entonces dice al final en el verso 10 del mismo capítulo, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Isaí es el padre de David, la raíz de Isaí, el descendiente de Isaí, el cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. De igual manera, el profeta Jeremías se hace eco de esta profecía cuando dice en el capítulo 23 del libro que lleva su nombre, versos 5 y 6, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso
y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, escuche bien, en sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El ángel Gabriel se hizo eco de esta profecía cuando dijo que el niño que habría de nacer, capítulo 1, verso 32, ocuparía el trono de David, su padre, y reinaría sobre la casa de Jacob. En otras palabras, el ángel Gabriel dice, mira, este niño será el cumplimiento de esa profecía, de la profecía del libro de Génesis, de que de la tribu de Judá vendría Silo, un nombre tal vez no tan conocido, pero que se asocia con la personalidad profética del Mesías. La profecía del libro de Génesis, que nos dice que de la simiente de la mujer nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. La profecía de los salmos, en el Salmo 110, o de los profetas Isaías y Jeremías, se cumple en la persona de Jesucristo. Él es el Mesías prometido. Él es el cumplimiento de la palabra profética. Él es el que habría de venir, aquel a quien Dios habría de ungir y quien sería la propia encarnación del libertador, del Mesías, del ungido, del Salvador del mundo. No hay otro Cristo, Él es el Cristo. Algunos hablan por ahí de una especie de reencarnación del Cristo, y que el Cristo viene a uno y el Cristo viene al otro y viene al otro, y todo eso es absolutamente falso. La Biblia dice que el Cristo nació en Belén de Judea. La noche que Jesús nació, allí nació el Cristo, el ungido, el Mesías, el libertador. Una enseñanza teológica milenaria de los judíos afirma, y es lo que ellos creen, que si alguien dice que es el Mesías pero muere, dicen ellos, sabemos que entonces ese no es el Mesías. Así que según esa perspectiva, ya que Jesús murió en la cruz, Él no sería, de acuerdo con ese punto de vista, el Mesías. Porque la palabra profética dice que su reino no tendría fin. La cuestión es que este teólogo judío, este rabino judío del primer milenio de la cristiandad, cuyo pensamiento ha influido en las generaciones posteriores, olvidó que la persona del Mesías está también encarnado en la profecía de Isaías capítulo 53, en donde es evidente que este personaje llamado el siervo de Jehová no representa a la totalidad del pueblo de Israel. Es evidente en la lectura del pasaje que es un personaje individual que habría de cargar el pecado humano, que habría de ser herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, que habría de morir, pero que también a la luz de este mismo pasaje sería resucitado. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y entonces también dice, por tanto yo le daré parte con los grandes
y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto fue derramando su vida hasta la muerte y contado con los pecadores. En el verso 10, el profeta dice: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y escuche bien ahora lo que dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A la luz de este pasaje, ese Mesías que habría de morir, ese siervo de Jehová que habría de tomar sobre sí el pecado de los hombres, volvería a vivir, y como dice la Escritura en este pasaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En otras palabras, el Mesías muere por los pecados de los hombres, pagando la iniquidad de los hombres, pero resucita, retoña, revive, vuelve a la vida con poder para ocupar para siempre el reino, el trono de David, para ser Rey, Mesías y Cristo. Sí, Jesús es el Cristo. La Navidad es el nacimiento del Cristo, del ungido de Dios, a quien usted y yo debemos recibir en nuestros corazones. Evangelio de San Lucas nos dice qué es la Navidad. La Navidad es el nacimiento del Salvador. La Navidad es el nacimiento del Cristo, el Mesías. Y por último, la Navidad es el nacimiento de el Señor, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Seguramente los pastores que en aquella densa y oscura noche, aquella noche iluminada por la gloria de Dios, aquella noche rasgada por la luz gloriosa del Señor, seguramente los pastores se sorprendieron, se asustaron al escuchar al ángel decir: no teman. Se habrían sentido aliviados al oír el mensaje: les ha nacido un Salvador, les ha nacido un Mesías. Probablemente no podían entender todas las dimensiones del significado de estas palabras, Salvador y Mesías, imaginando una especie de Mesías reducido a un jefe militar. Pero posiblemente la más extraña de las afirmaciones para ellos sería lo que el ángel dijo a seguidas: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, nosotros hoy en día utilizamos este término, esta palabra, de una forma tan común y corriente que no nos sorprende. Ya sabemos la historia, ¿no? Pero cuando ellos escuchan eso, de que les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor, deben haberse sentido confundidos, quizás, no sé. Deben haberse sentido extrañados, impactados. ¿Por qué? Porque este término, el Señor, es el término reservado en las Escrituras del Antiguo Testamento para hablar de Dios.
Es decir, en el Antiguo Testamento se habla de Dios, por supuesto, se utilizan varios términos, pero uno de ellos que se emplea dirigido a Dios es el término Señor, el Señor. Por ejemplo, si regresamos a el Salmo 110 que hemos leído ya, dice el salmista: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y en el versículo 5 dice: el Señor, hablando de Dios, el Señor está a tu diestra. El Señor, hablando de Dios, el Señor está a tu diestra. En Isaías capítulo 65, dice la palabra de Dios, usando de nuevo la terminología que acabamos de mencionar, Isaías 61, dice la Escritura: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jehová el Señor. Así que cuando los pastores oyen la expresión de que les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor, supongo que no pudieron menos que sorprendidos entender que el Señor, es decir, el creador de los cielos y la tierra, estaría viniendo en la persona de esa criatura pequeña que estaba naciendo. Habrían de entender que el Señor de Israel, el Señor de la historia, o sea, Dios, el Creador, el Redentor, estaría haciéndose presente en la historia de la humanidad a través de este pequeño niño que habría de crecer y que habría de ser confesado por los hombres como Cristo, el Señor. Quizás nosotros no podemos notar con la fuerza con que lo habrían denotado algunos contemporáneos de la época del Señor Jesús. No podemos captar con toda su fuerza esta idea, pero déjeme decir lo siguiente. Cuando los sabios judíos decidieron traducir al griego la Biblia hebrea, para que los judíos que vivían en todo el Imperio Romano y que hablaban y entendían griego pudieran leer las Escrituras porque no entendían hebreo. ¿Por qué no entendían hebreo? Bueno, por la misma razón que muchos de nuestros hijos y nietos y bisnietos no entienden español. Porque ya no viven en América Latina. Viven en una nación de habla inglesa. Después discutimos el tema del valor de enseñarles español, pero ese no es el tema ahora. Muchos de nuestros niños no hablan español porque se han criado, han nacido y se han criado aquí, en una cultura anglosajona con un idioma inglés. Entonces es menester enseñarles la palabra de Dios en su idioma, ¿es verdad? Bueno, por la misma razón entonces los sabios judíos decidieron traducir el Antiguo Testamento, las Escrituras, del hebreo al griego para que los habitantes judíos del Imperio Romano
pudieran entender las Escrituras. Y el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, hebreo, lo tradujeron como el Señor. Así que cada vez que un judío estaba leyendo y decía el Señor, entendía que estaba leyendo acerca de Jehová, de Dios. Y quiero poner un ejemplo. El texto que leímos hace un rato en Isaías 61 dice lo que ya hemos leído. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús toma el libro de Isaías leyendo en la sinagoga. Y en lugar de decir el Espíritu de Jehová el Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el Espíritu de Dios. Así que cuando el ángel, no nosotros, el ángel, atribuye a Jesús esa condición y dice que ha nacido un Salvador que es Cristo, que es el Señor, está diciendo, mira, Dios se ha hecho presente en la historia a través de este niño, de este Mesías, de este Salvador. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es el advenimiento del Señor. Jesucristo, Jesús es el Señor. Y eso significa que Él es el Dios de la creación. Eso significa que Él es el creador de todas las cosas. Eso significa que Él es el conductor de la historia. Eso significa que Él es Dios hecho hombre. Jesucristo es el Señor. Y si Él es el Señor, y la Biblia dice que lo es, entonces nosotros debemos doblar nuestras rodillas delante de Él en adoración y confesar que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 9, 10 y 11 dice la Biblia, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, escucha bien, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Cristo es el Señor, debemos entonces doblar nuestros corazones, doblar nuestras rodillas en adoración, en exaltación de aquel que merece toda gloria y todo honor, el Señor. Si Jesucristo es el Señor y lo es, entonces debemos rendir nuestros corazones a Él, porque Él es aquel que tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. El término Señor, a pesar del uso común y corriente que le damos a la palabra para designar a alguien, el Señor fulano de tal, el término Señor usado, aplicado en las Escrituras a Jesús, tiene la connotación de aquel que tiene toda autoridad, todo poder, aquel que tiene todo dominio y que está por encima de todas las cosas. Se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 19 como Rey de Reyes y Señor de Señores. Está por encima de los señores de la tierra. El emperador romano se llamaba a sí mismo Dios y Señor. Kyrios César. La palabra Kyrios es la palabra Señor en el original griego. A esa declaración, los cristianos oponían la frase Kyrios Jesús. Jesús es el Señor. Por encima de los emperadores y los imperios, los gobiernos de la tierra.
Jesucristo es el Señor, que demanda, escucha bien, nuestra entrega, nuestra obediencia, nuestra sujeción, que demanda que nosotros le obedezcamos como Señor de nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesucristo murió, dice la Biblia, para ser el Señor de los que viven. Y aquellos que entregan su vida a Jesucristo pertenecen a Él. Aquellos que entregan su vida a Cristo le deben no solamente una devoción religiosa, entre comillas, le deben la vida que Él les ha dado y por lo tanto le deben la obediencia total y completa a Él como Señor. Si Jesucristo es el Señor y lo es, entonces nosotros debemos vivir una vida en función de Él. Y no importa lo que seamos o lo que hagamos en la vida, no importa cuál sea nuestra profesión, así seamos nosotros obreros, carpinteros, maestros, choferes, taxistas, médicos, ingenieros. No importa lo que seamos en la vida, nuestra vida se tiene que vivir en función de Jesucristo. Nuestra vida pertenece a Cristo, porque Él la ha comprado con su sangre preciosa y por lo tanto nuestra vida ha de glorificar al Señor, porque habéis sido, dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivimos para Cristo. Cristo es el Señor, Señor de nuestras vidas. La Navidad es el nacimiento de el Señor. Pero, oh Dios, permita que en el día de hoy tú puedas confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón para que seas salvo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Que tú creas de corazón que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que lo confieses con tu boca, que lo creas con tu corazón, que arrepentido de tus pecados, le pidas a Jesús que perdone tus iniquidades y que sea el Señor de tu vida, aquel que controla, que guía tu vida. El apóstol San Pablo hablaba de lo que había quedado atrás en su vida y lo que aún estaba dejando detrás. Y decía él, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi Señor. Pablo decía, Cristo es mi Señor. Sí, aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, sabe que Cristo es su Señor, a quien debe toda devoción, toda obediencia y todo servicio. Qué bueno es poder obedecer al Señor.
porque la obediencia al Señor trae descanso y paz espiritual. Alguna gente se imagina que servir a Cristo, obedecer a Cristo es algo así como una especie de trabajo pesaroso, molesto, doloroso. Es lo contrario. Ser un siervo de Cristo es ser libre. Obedecer a Cristo es tener descanso y paz espiritual en el corazón. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros en señal de obediencia, el yugo de la obediencia. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh sí, si tú quieres descanso espiritual de tu alma abatida y cansada, oh, ven a Cristo, confiesa a Cristo hoy como Señor y Salvador de tu vida. La Navidad no puede ser suspendida, suprimida, ni abolida, a pesar de los esfuerzos que han hecho gobiernos en el mundo para que así sea, porque la Navidad es el nacimiento del Salvador, del Cristo Mesías, del Señor, aquel que nos ha visitado con su gracia para darnos la vida eterna y abundante. Que Dios permita que en esta Navidad tú le des lugar en tu corazón a Jesús, que haya lugar en tu alma para que Cristo nazca y te haga nacer de nuevo, nacer a una vida nueva para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.